Bienvenidos al canal Fisi Campo. En el día de hoy vamos a resolver un ejemplo de fenómenos ondulatorios. Vamos a hablar específicamente de la reflexión y de la refracción. La reflexión se presenta cuando una onda choca contra un obstáculo y ésta se devuelve o refleja con el mismo ángulo. Esto quiere decir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La refracción ocurre cuando una onda llega a la superficie de separación de dos medios, una parte de ella se refleja, pero la otra parte penetra en el otro medio cambiando de dirección, es decir, que se refracta. Vamos a mirar acá en este gráfico que tenemos una onda incidente y esta que tiene el mismo color pero más claro, quiere decir que es la onda reflejada. La parte que entró al segundo medio es la onda que se refracta. Al refractarse, cambia de dirección. Hay que tener en cuenta también que cuando una onda se refracta, no cambia solamente la dirección, cambia también su velocidad de propagación y cambia también su longitud de onda. Vamos entonces a resolver un ejemplo. El ejemplo nos dice que la imagen representa una onda periódica refractada. Determina la frecuencia de la onda, la velocidad y la longitud de la onda en el medio B. Vamos a analizar este gráfico. Tenemos una onda que viaja de un medio A, no nos han dicho cuál es el medio, pero que por ese medio se propaga con una velocidad de 40 metros por segundo. Que la longitud de onda en ese medio es de 10 metros y que el ángulo de incidencia es de 45 grados. ¿Qué sucede? Al penetrar en el segundo medio, la onda cambia de dirección. Ahora el ángulo es de 30 grados con respecto a la normal. Y no conocemos la longitud de onda en ese medio. Vamos entonces a escribir los datos. Los datos serán la velocidad en el medio A, 40 metros por segundo. La longitud de onda en el mismo medio, en el medio A, serán 10 metros. El ángulo de incidencia, 45 grados. Y el ángulo de refracción, 30 grados. Lo primero que nos piden es que calculemos la frecuencia. Para calcular la frecuencia, recordemos la ecuación que nos dice que la frecuencia es igual a la velocidad de propagación entre la longitud de onda. Vamos a utilizar la información que tenemos del primer medio, porque aquí es donde tenemos la velocidad y la longitud de onda. En el segundo medio no conocemos la longitud de onda y tampoco conocemos la velocidad. Al reemplazar, los valores nos quedarían que la frecuencia es igual a 40 metros por segundo dividido entre 10 metros. Aquí se eliminan las unidades de metro y quedaría expresada en hertz. Hertz es lo mismo que si hubiese quedado expresado en segundo elevado a la menos 1. La frecuencia no va a cambiar. La frecuencia permanece constante en ambos medios. Es lo único que va a permanecer constante. Bueno, conociendo la frecuencia, entramos a calcular la velocidad en el medio B. Vamos a usar esta ecuación que corresponde a la ley de Snell. Esta ecuación nos permite calcular la velocidad con que se mueven las ondas en distintos medios a partir de una razón que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Vamos a despejar en función de la velocidad en el medio B. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar lo que está dividiendo, lo mandamos a multiplicar al lado contrario, quedando que la velocidad en el medio B se multiplicaría con el seno del ángulo de incidencia y la velocidad del medio A se multiplicará con el seno del ángulo de refracción. Todavía la ecuación no está despejada. Vamos entonces a mover el seno del ángulo de incidencia que está multiplicando, pasará al otro extremo a dividir. Ahora sí está despejada la ecuación. Con esta ecuación reemplazamos los valores que ya conocemos. ¿Cuáles son los valores que conocemos? La velocidad de A, que son 40 metros por segundo, el seno del ángulo de refracción, la refracción ocurre en el segundo medio y el ángulo es 30 grados.
dividido entre el seno del ángulo de incidencia que nos habían dicho al comienzo, que son 45 grados. Vamos entonces a calcular los senos de cada uno de esos dos ángulos y tenemos que el seno de 30 son 0,5 y el seno de 45 0,70. Vamos a multiplicar ahora los valores que tenemos en el numerador. 40 por 0,5. 40 por 0,5 nos da 20 metros por segundo y luego estos dos valores los vamos a dividir. La división 28,57 metros por segundo. Esto quiere decir que la velocidad en el medio B, en este sector, es de 28,57 metros por segundo. Miren que ya ha cambiado la velocidad. Antes se movía con una velocidad de 40 metros por segundo y ahora la velocidad es de 28,57 metros por segundo. Con esta información entonces podemos entrar a calcular la longitud de la onda en el medio B. Vamos a recordar que esta ecuación nosotros la podemos despejar en función de la longitud de onda. Simplemente la longitud de onda que está dividiendo lo mando a este sector a multiplicar y la frecuencia que está multiplicando pasará a dividir. En pocas palabras, vamos a intercambiar las posiciones. La longitud de onda que está dividiendo pasa donde está la frecuencia y la frecuencia pasará donde está la longitud de onda. O sea que quedará que la longitud de onda es igual a la velocidad dividido entre la frecuencia. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad de B, la que acabamos de hallar. ¿Y qué frecuencia? Pues la frecuencia que calculamos al comienzo y recuerden que esto no cambia. Entonces, los valores reemplazados son 28,57 metros por segundo y 4 Hz. Hertz es una unidad de segundos también. Entonces, sí se pueden eliminar y la unidad quedará expresada en metros. 7,14 metros. También nos damos cuenta de que cambió la longitud de onda. Antes tenía una longitud de 10 metros, ahora tiene una longitud de 7,14. Si te ha gustado el video, te agradezco que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día. Al final, pues vamos a concluir esto, que al cambiar el medio, cambia la dirección, la velocidad de propagación y la longitud de onda. Que no se les olviden activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en recibir cada vez que se monte un nuevo video. Que tengan un excelente día.